fascina hablar y de quien más me fascina hablar, de mi Señor y Salvador Jesús. Nadie como Él. Y hoy lo quiero ensalzar con todo mi corazón ante gran asamblea y congregación. Y quiero titular esta predicación: ¿Cómo restaurar personas? Porque tenemos mucho que aprender de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y quiero partir de la siguiente manera. Preste mucha atención. Quizá en tu vida hay personas cuyo comportamiento te generan rechazo. Quizá hay personas que forman parte de tu familia, de tu vecindad, de tus círculos cercanos, y despiertan en ti sentimientos de desazón, sentimientos de desagrado. A eso se le llama animadversión. Ánima, alma, ser, persona. Y quizá en nuestra vida, y sé que mientras predico hoy, el Señor, el Espíritu Santo va a traer rostros a tu mente, y los va a traer con un propósito para que seas liberado y restaurado. ¿Saben por qué la gente, saben quiénes venían más a Jesús? A Jesús venían los excluidos, los marginados, los desechados, los mal reputados. Lo tremendo es que, a diferencia de Jesús, los líderes religiosos, en lugar de restaurar a las personas, en lugar de acogerlos, de ministrarlos, de liberarlos, los acusaban y los señalaban. ¿Por qué la gente buscaba a nuestro Señor Jesús? Porque Él era amigo de pecadores. Los incomprendidos se acercaban a Él porque Él escuchaba a todas las personas, solucionaba sus problemas. Y reitero, paradójicamente, los líderes religiosos no eran amigos de pecadores. En lugar de ser instrumentos de restauración, se convirtieron en moralistas de la conducta. Se convirtieron entonces en un dedo señalador. De hecho, ellos estuvieron presentes en aquella escena donde la mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Fue tan tenaz, tan tremenda ese momento, porque la ley decía que debían traerlos a los dos que estaban pecando. Sin embargo, solo la trajeron a ella, porque así era la cultura en la época de Jesús. Si hubo alguien en la Biblia que exaltó a la mujer, fue nuestro Señor Jesucristo. En la sinagoga, todos los que se sentaban al frente eran los hombres. Las mujeres estaban marginadas a cierto lugar, ¿verdad?, separadas por unos calados y escuchando desde allá. Y la Biblia dice que Jesús llegó a la sinagoga de ellos y vio a una mujer encorvada con espíritu de enfermedad. ¿Qué hizo mi Señor? La llamó. Hizo algo que nadie haría. La pasó al frente, la exhibió ante todos. Y aquella mujer pasó, y cuando la pasó al frente, la restauró. Le dijo: hija, eres libre de tu enfermedad. Porque así es Jesús. Él restaura a las personas. Recuerdo cuando un hombre infeliz, allá en Mateo capítulo 8, quiere estar en medio de la multitud, porque él quiere escuchar a Jesús, al igual que las demás personas. Pero su problema, su enfermedad infectocontagiosa, tiene lepra. Su enfermedad infectocontagiosa le impide vivir una vida pública. Y ese hombre está allí agazapado entre unos arbustos, esperando que descienda Jesús. Al fin Jesús, cansado, deja de predicar el sermón del monte y se viene bajando. Y cuando viene de camino, dice la Escritura que aquel hombre le sale al encuentro a un tiro de distancia, y entonces se postra y dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús hizo algo que nadie haría, porque no podías tocar a un leproso, no podías tocar el cuerpo de un muerto. Jesús se acercó a ese hombre y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Pero tocó su cuerpo porque sanó su vida emocional. Así era Jesús, así es nuestro Señor. Por eso
Les invito hoy a escuchar de Él, a amarlo y a ser como Él. A su nombre sea la gloria. Jesús era amigo de pecadores. Jesús restauraba a las personas. Aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio nunca dimensionó su pecado. Ahora se ve frente a la muerte. Dice la Biblia que traen a la mujer y los fariseos y toda la gente que estaba allí tomaron piedras. Y allí quedamos fotografiados todos, toda la raza humana. Somos ligeros, somos rápidos para juzgar. La raza humana es cruel. Siempre tenemos una piedra en la mano para juzgar. Y allí está Jesús. Y Jesús entonces dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra a esta mujer. Y dice la Biblia que ellos, acusados de en sus conciencias, comenzaron a dejar las piedras y a irse uno a uno. Y Jesús se acercó y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y él le dice: Señor, se han ido. Él dice: ni yo te condeno, ve y no peques más. Y mientras los fariseos andaban declarando a la gente maldita por Dios, mientras los fariseos juzgaban a la gente, mientras ellos desaprobaban, censuraban, descalificaban y le decían a la gente: eres un maldito por Dios, eres un maldito por Dios, Jesús venía repartiendo perdón y decía: ni yo te condeno, ve y no peques más. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Ve y no peques más, ve y no peques más. Yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Y adelante los fariseos acusando, y Jesús decía: yo te perdono, yo te perdono. ¿Cómo restaurar personas? Así se restauran personas. Recuerdo aquel hombre de Hechos capítulo 3 que está tullido en toda la puerta del templo La Hermosa. Solo hay algo que ese individuo desea con todo su corazón. Él lo único que quería por años era entrar al templo a adorar. Pero su condición se lo impedía, porque en la ley estaba escrito que una persona tullida no podía entrar al templo. Ahora los fariseos le han declarado maldito por Dios. Y ese hombre está allí está. Solo desea entrar, participar del culto, adorar a Dios. Es todo lo que él desea. Hasta que un día viene Pedro y Juan y se acercan a él y le dicen: no tengo plata ni oro, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y cuando el hombre anduvo y se vio caminando, lean la Biblia, ni siquiera le dieron las gracias, le dio las gracias. ¿Saben qué fue lo primero que hizo? Entró al templo a adorar a su Señor. Fue sanado en su vida espiritual. Entró a adorar y fue el hombre más feliz. Jesús está en Capernaum y mientras está predicando en una casa que está atestada de gente, paja seca comienza a caer sobre su cabeza, porque 4 pares de brazos están despedazando el techo. Y entonces comienzan los hombres a hacer descender un paralítico. Y cuando lo depositan suavemente en el suelo por cuerdas, Jesús, vencido por el amor, lo discierne y le dice algo que lo va a restaurar. Este hombre tiene 4 cosas que lo atormentan y solo Jesús lo sabe. Lo primero, antiguamente se creía que una persona tenía un defecto físico por un problema de pecado, porque era una persona pecadora o porque sus padres habían pecado. Eso había generado en él un sentimiento de culpa. Aquel hombre vivía de la caridad pública. La misma familia lo colocaba a poder vivir de la caridad pública. No tenía el apoyo de su familia no lo apoyaba. La sociedad que le daba limosnas a veces lo acusaba: eres un pecador. Y los fariseos le habían declarado maldito por Dios. Ahora Jesús lo ve y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquel hombre fue feliz. Fue el hombre más feliz del mundo.
¿Qué importaba si no caminaba? Había sido absuelto de su sentimiento de culpa. Pero como Dios es bueno y para siempre su misericordia, Jesús le dice: hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese es Jesús. De Él te vine a predicar hoy. Y Él nos va a enseñar hoy cómo restaurar personas. Aquella mujer no dimensionó su pecado. Estaba en pleno acto de adulterio cuando fue sorprendida. Y ahora es llevada semidesnuda allí en medio de la sociedad que solo quiere sangre y quieren lapidarla. Jesús le dio una segunda oportunidad y así ella pudo recuperar su dignidad. Escuchen, por favor. Muchos de los comportamientos de las personas son impulsados por los vacíos que hay en su corazón. Yo estuve en la segunda calle más peligrosa de Latinoamérica hace muchos años atrás. Se le llamaba la calle del Cartucho en Bogotá. Ya no existe. Me fui allá con la iglesia con un tarro grande de agua de panela caliente y con un saco lleno de pan. Y comenzamos a repartir pan y bebida caliente. Y vi a la condición del ser humano en su condición más ínfima. Gente durmiendo sobre charcos. Vi la condición humana en la más mínima expresión. Y vi a un niño. Y le dije: hijo, eres un niño, ¿qué haces aquí? Y me dijo: hermano, no, yo no fumo droga, yo no soy drogadicto, yo soy alcohólico. Le dije: hijo, ¿por qué estás acá? Y él dijo: mi padrastro me violaba. Muchos comportamientos en las personas son impulsados por los vacíos que hay en su corazón. Y si Dios no llena ese vacío, la conducta de esa persona sigue siendo igual. Y yo le doy gracias a Dios porque los que aquí estamos, en su inmensa mayoría, un día Jesús tocó nuestro corazón, nos transformó y somos libres. Pero somos libres para liberar también a otros. En la Biblia se nos habla de un hombre que vivía en Jericó. Era bajito de estatura, era un enano. Y ese hombre, Zaqueo, imagínense el bullying en el colegio siendo un enano. Piensen en eso. Desde su temprana infancia lo criticaban, lo señalaban, se burlaban. Y Zaqueo creció como un resentido social, repito, porque muchos comportamientos de las personas son impulsados por vacíos que hay en sus corazones, por heridas, gente que ha sido dañada, decepcionada, frustrada. Zaqueo era un hombre despreciado desde que era un niño. Y un día Zaqueo propuso en su corazón algo. Escúchenlo. Zaqueo dijo: voy a apoyarme en algo que tenga valor, para que entonces yo pueda tener un valor, porque yo no tengo un valor en la vida. Y dijo Zaqueo: ya sé, voy a hacer mucho dinero, tendré mucho dinero y voy a humillar a la gente porque tendré músculo financiero. Y se dedicó a hacer dinero. Entonces se metió a cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran despreciados por los judíos, porque eran considerados traidores de la patria, porque cobraban impuestos para enviarlos a Roma. Y aparte de ello, inflaban el precio y el valor de los impuestos y se lucraban con eso. Eso hizo Zaqueo. ¿Qué lo impulsó? El odio, la venganza, el resentimiento, la amargura, su soledad, su tristeza, su complejo, su enanismo. Solo quería ser alguien y se refugió en el dinero. Y Dios lo sabía. Y Dios lo iba a restaurar a través de Jesús. Y un día sucedió. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos eran amigos entre ellos.
Ellos no eran amigos de la gente los despreciaba. Eran personas solitarias, desdichadas y amargadas. Ahora Zaqueo escucha que ha llegado Jesús a Jericó. Y cuando Jesús llega a un lugar, algo nuevo va a suceder. Algo grande va a suceder. Y esta noche Jesús está aquí porque algo grande va a suceder en toda persona presente aquí. Él cambia nuestra historia y Él escribe una mejor historia. Y Zaqueo trepó al árbol. Y a mí me fascinan los evangelios, porque cuando tú lees los evangelios es como una cámara de televisión. Zoom in, primer plano, zoom out, se recoge y hace un plano general. Así son los evangelios. Ves a Jesús caminando, zoom out, plano general, la multitud. Por ejemplo, cuando Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, iba de camino, zoom out, la multitud. La gente apretaba a Jesús, lo tocaban. Y entonces de repente viene una señora que tiene un problema de flujo de sangre. Y ella dice: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Yo sé que seré sana. Y ella, imagínenla, era una mujer con un problema de casi 20 años de hemorragia constante, flaca, enflaquecida hasta el extremo, raquítica, pálida como un papel. Imagínenla solamente abriéndose paso entre cuerpos robustos de pescadores, discípulos y gente, y una horda enorme. Y ella va caminando y dice: si tan solo tocar el borde de su manto. Y entonces la cámara hace esto, zoom in, porque cuando alguien quiere tocar a Jesús de verdad, el cielo se abre para esa persona. Entonces Dios comienza a hacer milagros. Y la mujer se acerca y toca el manto. Y Jesús se detiene y dice: alguien me ha tocado. Y Pedro dice: pero Señor, la multitud te aprieta, la gente te jala, te estruja, te empujan, te toman el cabello. Jesús dice: alguien me ha tocado. Así es, así son los evangelios. Ahora Jesús llega a Jericó, zoom out, panorama, Jesús y la multitud. Y entonces Dios vio el corazón de Zaqueo, un hombre que tenía un vacío en su corazón. Y Jesús se le acercó. Y cuando estuvo al pie del árbol, la cámara hizo zoom in, Jesús y Zaqueo. Y Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y Zaqueo fue el hombre más feliz. La gente no lo visitaba, a él no lo visitaban ni las moscas. Y ahora Jesús le dice: yo voy a posar en tu casa. Y la gran masa se llenó de rabia, porque así es la masa, es bruta, no entiende, no comprende cómo Dios restaura personas, no comprende que Dios tiene que hacer un zoom in para dedicarse a un alma que necesita dignidad y restauración. Y la gente crujió los dientes. ¿Cómo? ¡Qué decepción! Este hombre de Dios va a visitar a un pecador. Pero así fue. Y Jesús llegó a casa de Zaqueo con sus discípulos. Y ahora están todos. Imagínense todo lo que compró Zaqueo. La comida, compró de todo. Yo imagino que había guacamole, cachama, boca chico, mojarra, jurel, carne asada, pollo al carbón. Tiró la casa por la ventana. Zaqueo estaba feliz, feliz. Y en medio de esa dicha y de ese gozo, Zaqueo se levanta en la mesa. Y escuchen lo que dijo. Dijo: escuchen todos, todo lo que yo he robado lo voy a devolver cuadruplicado, porque algo ha pasado hoy en mi corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así restaura Jesús. Sin sermones. Así restaura Jesús.
A su nombre sea la gloria. Está Jesús sentado porque fue invitado a almorzar a casa de Simón el fariseo. Y una mujer infeliz y desdichada entró e irrumpió. Escuchen su historia. La mujer entró con un frasco de alabastro. La Biblia dice que era pecadora, pero ese frasco de alabastro indicaba que esa mujer tenía una frustración muy grande, porque el frasco de alabastro contenía un perfume llamado nardo puro, que solo lo usaba una mujer una vez en la vida, y lo compraba con el salario de todo un año de trabajo. Todo un año de trabajo solo para su noche de bodas. Pero esa mujer sufrió una decepción tan grande, quizá amorosa, y se volvió pecadora, inmoral, impúdica. Y esa mujer, lo único que conservaba de su ensueño era ese perfume caro. Ahora estaba entregada al mundo, al pecado. Entonces, cuando escucha que Jesús está allí en la casa del Simón el fariseo, ella dice: este perfume se lo voy a regalar a un hombre digno, y ese hombre digno es Jesús. Y aquella mujer corrió, no le importó nada, entró a la casa y tomó lo que haría una mujer en su noche de bodas: romper con todas sus fuerzas el frasco de alabastro, porque el alabastro era como el mármol. Era un perfume herméticamente sellado que no se podía secar, porque estaba hecho no a base de alcohol como hoy, sino a base de aceite. Y el ritual consistía en que se tenía que romper contra una superficie fuerte y untarse. Ahora lo rompe delante de Jesús, lo unta en sus pies y comienza a llorar toda su amargura, todo su dolor. Y mientras ella está haciendo esto, es juzgada por un religioso, es juzgada por un hombre que en lugar de haber restaurado a esa mujer, ahora la juzga y la revictimiza y dice: pero si este hombre fuese un profeta, sabría que esa mujer es una meretriz, es una pecadora. Y fluyó el don de discernimiento. Claro, sí, dones, vamos, fluyan, pero no hay amor. Bendita la gloria. Y Jesús, ¿cómo la restaura? Jesús la mira y le dice: hija, tus pecados te son perdonados. Y les digo algo: nunca más fue pecadora. Nunca más. Jesús la restauró solo diciéndole: tus pecados te son perdonados. Convengan conmigo, decirle borracho al borracho no lo va a cambiar. Decirle rebelde al niño no lo va a cambiar. Pero la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Y no andamos por vista, andamos por fe. Porque cuando aprendas a sacar lo precioso de lo vil, serás como la boca de tu Señor. Porque comprendes que toda persona, por muy pecador que sea, tiene una dignidad. Y que somos imagen y semejanza de Dios. Y Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ahora sí, les quiero pedir que proyecten el texto, por favor. Les voy a hablar de una mujer llamada la mujer samaritana. Juan capítulo 4, verso 1 al 30. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos creen que las palabras tienen poder? ¿Cómo le dijo Jesús entonces a esa mujer pecadora? Tus pecados te son perdonados. A su nombre la gloria. Dice así la palabra de Dios.
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos visto, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amados, nadie es amargado por sí mismo. Nadie es un resentido a complacencia. Las personas resentidas sufren. Nadie está lastimado porque así lo deseó. Nadie está deprimido a satisfacción. Nadie es un burlado a deleite. Nadie es un agraviado por gusto propio. Y nadie es un decepcionado a regocijo propio. Algo generó una amargura. Algo generó un daño. Algo generó un dolor. Algo ha provocado un estado constante de resentimiento. Alguien ha lastimado la susceptibilidad de un ser humano. Algo ha ocasionado un estado de depresión en una persona. Alguien ha causado una ofensa. Alguien se ha burlado de otro. Alguien ha creado un agravio. Alguien ha engendrado una decepción. Y escuchen más: las personas amargadas provocan problemas. Y yo sé que quizá tú piensas en alguien cercano a ti que es una persona problemática. Las personas resentidas generan conflictos.
Las personas lastimadas producen inestabilidad. Las personas deprimidas crean dificultades. Las personas ofendidas ocasionan desequilibrio. Las personas burladas proyectan rencor. Las personas agraviadas transmiten antipatía. Las personas decepcionadas propagan indiferencia. Pero en lo más profundo de su corazón sufren. ¿Saben por qué? Porque nadie es feliz siendo un amargado. Porque nadie es feliz siendo un resentido. Porque nadie es feliz siendo un lastimado, un deprimido, un ofendido, un burlado, un agraviado o un decepcionado. Circunstancias los golpearon. Algo los dañó. Y lo peor que podemos hacer es juzgarlos. ¿Por qué? Porque algo los ha dañado. Yo recuerdo hace años, Cali. Estando en Cali, llegué a predicar una campaña evangelística de 4 días. Y en las mañanas daba consejería en la casa donde estaba hospedado bajo la cobertura de los pastores. En una de esas mañanas llegó una señora, pero esta señora llegó ofensiva. Cuando le abrieron la puerta y llegó donde yo estaba dando consejería, ella me dijo: usted debe ser el pastorcito, ¿verdad? Usted es el que está dando la consejería, el que está predicando en una campaña en la iglesia donde están mis hijos, ¿verdad? Usted debe ser. Le dije: mi señora, Dios la bendiga, bienvenida, ¿en qué le puedo servir? Me responde: usted a mí no me sirve de nada. Y yo le dije: mi señora, dígame ¿qué necesita? Me dice: yo no necesito nada de usted, solo le vengo a decir 3 verdades. Adelante, señora. Y me dice ella: todos ustedes son unos hipócritas falsos. Y yo recuerdo que le dije: ¿y de parte de quién? Y me dice: mis hijos asisten a la iglesia donde usted está predicando. Mi hijo trabaja, no sé lo que es un yogur de su salario. Mi hija no me colabora, no barre, no lava. Yo hago todo en la casa. Y comienza a botar toda su amargura, pobrecita. Cuando yo la escucho así, me la quedo mirando y le digo: ¡qué linda! Gente como tú, sincera, es la que Dios está buscando para sus caminos. Ella me abrió los ojos cuando te van a echar gotas. Y me dice: ¿verdad, hermano? Sí, sí. Dios está cansado de tanto hipócrita, pero gente linda como tú es la que Dios está buscando. Y ella me dice: ¿y qué hay que hacer, hermano? Le dije: ¿te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? Y ha comenzado a llorar esa señora. A llorar, a llorar. Y la abracé. Y era como una madre y lloraba su amargura. Le dije: repite conmigo la oración. Repitió la oración. Se fue con una dicha y una felicidad. Recuerdo que a la noche siguiente, a esa noche, ella fue al culto y recibió a Cristo en su corazón de nuevo. Y la otra noche también recibió a Jesús. Y volví a Cali unos 7, 8 meses después. ¿Saben quién me abrió la puerta del templo? Ella estaba sirviendo en la iglesia. Circunstancias han golpeado a las personas. Por eso, cuando la mujer samaritana va a Jesús, Jesús sabe que ella es una mujer muy golpeada. La vida la ha tratado duro. Tiene 5 maridos esa señora. ¿Qué es lo más fácil que puede decir la sociedad? Esa mujer es impúdica, es lo más fácil. Pero Jesús no va a caer en el error de la sociedad. Él la va a restaurar. A su nombre sea la gloria. Ella era una mujer frustrada, fracasada. La Biblia no menciona la razón por la cual esa mujer era tan desgraciada. Solamente se remite a mostrar su condición. Era una mujer de un trato hostil.
de moral impúdica y libertina. Estaba llena de odio. La mujer samaritana no iba a buscar agua al pozo cuando iba toda la gente. Ella prefería ir sola, aguantarse el sol con tal de no ver a nadie. Pobrecita, sufría. Nadie lo sabía. La gente lo único que hacía era acusarla. Y ahora se encuentra con el Salvador. A su nombre la gloria. Y Jesús es experto en observar más allá de la conducta. ¿Quieres restaurar personas? ¿Te gustaría restaurar personas? Vas a tener que mirar más allá de la conducta. Porque si miramos la conducta nos vamos a ofender. Pero si miramos la causa, encontraremos que hay dolor. Entonces, me recuerdo de la historia del hijo pródigo, que malgastó todo el dinero de su papá. Y el muchacho ahora regresa a los brazos del padre. Y llega el muchacho, gloria a Dios, porque el muchacho ahora está en una condición tan paupérrima que quiere comer la comida de los cerdos. Y el muchacho ensaya algo y dice: volveré a la casa de mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el muchacho es todo un actor. El muchacho finge, porque el muchacho no siente de corazón regresar a casa. ¿Saben? Él solo tiene hambre y nada más. Solo tiene hambre. Él dice: en la casa de mi padre hay jornaleros que tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre. Él solo tiene hambre. Él no añora los brazos del papá. Él no quiere pedirle perdón a su papá. Él solo tiene hambre, ¿de acuerdo? Y el muchacho entonces comienza a ensayar frente a los árboles, ¿verdad? A fingir, a hacer dramatismo para ver si convence a su papá. Y entonces se encamina y va hasta donde su padre. Y cuando el padre lo ve de lejos, dice la Biblia que el padre corrió hasta él. Porque la historia del hijo pródigo, Jesús la usó para ilustrar cómo es el Padre Celestial. Y cuando el padre lo vio, el muchacho estaba lleno de lodo, de porqueriza. Y el papá lo abrazó pese al lodo. Y eso es lo que me fascina de mi Padre Celestial, que Él nos abraza pese al lodo. Él no nos dice: límpiate primero y ven aquí. Él nos abraza pese al lodo, así nos abraza. ¿Cómo nos cuesta abrazar pese al lodo? El papá no preguntó: ¿en quién te gastaste mi dinero? Tu dinero, estuviste con prostitutas. No, porque la Biblia dice que Jehová callará de amor. Así restaura nuestro Señor. Y el padre lo abrazó pese al lodo y le dio el beso en el cuello, que es el beso del perdón. Y cuando el muchacho se sintió hijo, hubo una frase que obvió, porque él había ensayado toda una narrativa y comenzó, le dio play y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme. Y el papá dice: dilo, hijo, dilo, hazme. Solo le faltaba decir: hazme como a uno de tus jornaleros. Pero ¿saben qué? En los brazos de su papá se sintió hijo y no lo dijo. Se quedó en silencio. Y pidió pan. Y el padre le dio cordero asado. Porque cuando tú conoces al Padre, hay banquete en tu mesa. A su nombre sea la gloria. Y recibió el beso del perdón. Pero ahí estaba el hermano mayor, el moralista. Viene tu hijo. Era su hermano, porque así es el odio. El odio nos separa. Viene tu hijo que se gasta su dinero en meretrices. Y el padre, como buen padre, se lo adjudica de nuevo y le dice: vino tu hermano y había que recibirlo. Porque mientras el odio separa, el amor junta.
Aleluya. Así restaura Jesús. La mujer samaritana es hostil con nuestro Señor. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, siendo yo mujer samaritana? Jesucristo sabía que ella era una mujer impúdica, pero Él la está observando más allá de su conducta, y Él sabe que hay razones que empujan a las personas a esos comportamientos, y en su saludo Él detecta la antipatía de ella. Entonces, las personas, cuando están dañadas en su carácter, yo recuerdo, por ejemplo, en la cuadra de mi casa pasaba siempre un señor, fíjense, gritando con una botella de licor en las manos, y él gritaba siempre borracho y decía: soy un hombre, soy un macho. Y como la sociedad es cruel, le apodaron: ahí viene el macho. Un día Dios me tocó, yo lo esperé y él pasó, como siempre, poseído de una botella de alcohol y gritando: soy un macho, soy un hombre. Y yo bajé al andén, y mientras él caminaba lo abracé y fui caminando con él, y le hice solo una pregunta. Le dije: ¿qué te pasó? Dime, ¿qué te pasó? El hombre se detuvo, se puso a llorar y me dijo: fui violado muchas veces. Pero ¿verdad que soy un hombre, verdad? Le dije: sí, tú eres un hombre. Lo abracé, comenzó a llorar, recibió a Jesús y Jesús lo restauró. Sucedió en Santiago de Chile. No vivía allá cuando eso, visitaba el país con regularidad y conocí a una familia muy amada, pero habían caído en cierta desgracia. La hija de la ama de casa me buscó con urgencia para que hablara con su hija. Su hija era cristiana, había quedado embarazada, pero perdió su bebé. Le produjo un dolor fuerte, pero se recuperó, siguió confiando en Dios, siguió perseverando, y hubo profecía y Dios le prometió un hijo y quedó embarazada, feliz. Tercer mes de embarazo, cuarto, quinto, sexto, noveno mes, dio a luz. Y cuando dio a luz, su hijo murió. Aquello fue un golpe muy duro, muy fuerte. Aquella mujer, esa joven, comenzó a odiar a Dios. Y decía ella decía que odiaba a Dios, y su mamá estaba muy preocupada. Y su mamá me decía: por favor, venga, hable con mi hija. Cuando yo llego allá, recuerdo que toco la puerta, la madre me abre, y ahí está esta joven, y su rostro está así, pobrecita, su condición física como está. Y me dice: siéntese, pastor. Y me dice: ahora hable, defienda a Dios. A eso vino, ¿verdad? A hablarme de Dios y a defenderlo, ¿verdad? Vamos, abra la boca y defienda a Dios, defiéndalo. Recuerdo que le dije: no lo voy a defender, que se defienda a él. Dios es. Y me senté a su lado y le dije: Betsabé, solo vengo a decirte que estoy contigo y que comprendo tu dolor. La abracé y el Espíritu de Dios cayó sobre ella, y ella cayó de rodillas y comenzó a pedir perdón a Dios. Se humilló ante Dios, se arrepintió sin yo lanzar una sola piedra. Ella comenzó a decir: Dios, perdóname, yo soy la que estoy mal. Perdóname, Dios, me arrepiento. Padre, he estado llena de odio y de amargura y te entrego mi dolor. Padre, ayúdame. Dios la restauró. ¿Sabes cuántos hijos tiene Betsabé? 4 hijos. Dios lo hizo, la restauró. Aleluya.
aquella mujer samaritana está muy dañada en su corazón y Jesús lo sabe. Las personas son afectadas, el carácter es afectado por el pecado y hace que la gente se conviertan en lo que no son. Pero yo quiero decirte que detrás de una persona que consume droga, en lo más profundo de su corazón, hay un alma que necesita de Dios. A su nombre sea la gloria. Nadie nació para ser un desgraciado. Nadie nació para ser antipático, indiferente, inestable, problemático, drogadicto, alcohólico, amargado, rencoroso. Solo necesitan que Jesús llene su corazón y llene sus vacíos. Jesús discierne a esta mujer, pero no va a caer en el error en que cometen todos los seres humanos, juzgarla. Etiquetamos a las personas, decimos, él es grosero, ella es grosera, ella es odiosa, ella es problemática. Censuramos, desaprobamos, descalificamos. Jesús sabía que esa mujer era inmoral, pero sabía que ella tenía una dignidad. Entonces, escuchen, ¿cómo restaurar personas? Jesús se gana el derecho de ser escuchado, nada más. Y comienza a conversar con ella y a derrotar esa atmósfera hostil generada por esa señora. Comienza a conversar, dialoga con ella y derrota esa atmósfera. Y comienza a lubricar y aceitar su corazón. Y si Jesús se ha ganado el derecho de ser escuchado y aún no ha tocado su asunto moral, lo va a tocar, pero al final, todo en su momento. Lo mismo hizo con el apóstol Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, lo negó con maldición, maldijo y negó. Jesús lo sabía. Entonces Pedro, según el Evangelio, según San Juan, volvió a su antiguo oficio. Dejó de pescar hombres. Estaba tan decepcionado, tan frustrado, tan amargado, con tanto sentimiento de culpa, que ese hombre taciturno estaba allí con todos los demás apóstoles, mirando lejos, sin nada que hacer, y dice: voy a pescar. Y se fueron a pescar en su desdicha y en su frustración. Porque cuando una persona pierde su vida espiritual en el nivel que lo tenía cuando está bien con Dios, la persona vuelve a antiguos patrones. Y Pedro vuelve a la pesca. Él ahora era un pescador de hombres, pero está tan frustrado, está tan mal, que vuelve a su antiguo patrón. Y cuando estaban pescando, frustrados allá en medio de alta mar, lanzando la red a derecha, a la izquierda, a estribor y a babor, entonces, ¿quién vino a esa playa? Jesús vino a restaurarlo. Y se acerca el caballero de la playa y pide un aplauso para el caballero de la playa. Y llega Jesús, y llega Jesús como si fuese un anciano. Y llega porque Él te conoce y Él te ama. Y sabe que cuando el corazón está frustrado, la red sigue vacía. La red está vacía porque hay dolor, porque hay rabia, porque hay odio, hay llanto, hay amargura, hay tristeza, hay resentimiento, hay dolor. Y la red sigue vacía. Y Pedro ahora está quedando mal ante sus compañeros. La red sigue vacía y el caballero de la playa se detiene y grita: hijitos, ¿habéis pescado algo? Yo creo que el que más gritó con furia fue Pedro. Estaba lleno de rabia. Se odiaba a sí mismo porque había negado a su Señor. Y quizá gritó con mucha fuerza: ¡no! Y el caballero de la playa le dice: lanzad a la derecha y hallaréis. ¿Sabes? Cuando uno está frustrado, cuando uno está dañado, la red está vacía. Pero si tú oyes la voz del caballero de la playa, tus redes serán llenas. Y comenzará tu restauración. Y comenzará tu restauración. Aleluya. Y lanza Pedro la red. Y ya yo me imagino eso como una película de Steven Spielberg. Porque lanza la red y esa red va como en cámara lenta. Y mientras va en cámara lenta, Jesús da la orden y dice:
quiero que 153 peces voluntarios vayan a las redes de mis hijos. Y comenzaron los peces a revolotearse en el agua y comenzaron a acercarse a la red, porque tú no sabes dónde están tus peces. Jesús sí sabe dónde están tus peces. Jesús sí sabe dónde están tus peces. La red seguirá vacía si no eres libre en tu corazón. ¿Cómo Jesús restaura a Pedro? Número 1, permitiéndole pescar. Solo le permitió pescar. Entonces retomó su dignidad. Pero mira la historia. El único que reconoce que aquel caballero de la playa es Jesús fue Juan. ¿Por qué? Porque Juan era el discípulo del amor. Y les digo algo: solo los que tienen amores discernirán a Jesús en sus vidas, en sus circunstancias. No todo el mundo tiene amores, pero aquel que ama a Jesús siempre lo verá en la circunstancia. Y Juan lo ve y dice: es Jesús, es Jesús. Y Pedro se lanza al agua porque se había despojado de su ropa y tenía ropa ligera. Y se lanza al agua de vergüenza, pero luego sus fuerzas son restauradas y comenzó a nadar hacia su Señor. Porque cuando Cristo llega y te restaura, Él restaura tus fuerzas, restaura tu vida espiritual, restaura tu vida emocional, restaura todas las áreas de tu vida. Y Pedro comienza a nadar hacia su Señor, comienza a nadar hacia Él. Y cuando llega a la playa, oh sorpresa, hay una fogata, hay un pez asándose. El pescado asado es muy delicioso. El pez asado, no le quites las escamas, lo pones así en la parrilla y le echas solo sal y el omega, sí, el aceite. Qué cosa tan rica. Digo esto para provocarlos para que mañana desayunen pescado. Y Jesús tiene pez asado y pan. Y viene Pedro todo mojado como está. Y Jesús le dice: ven, Pedro, come. Y Pedro comenzó a comer ahí medio mojigato. Comienza a comer como que está todo trémulo. Y Jesús le dice: Pedro, come más. Yo sé que quieres más. No, todo bien. No, a ti te gusta este pescado. Ven, yo sé que a ti te gusta. Toma, come. Y Pedro comiendo. ¿Cómo restauró Jesús a Pedro? Permitiéndole comer, permitiéndole pescar, permitiéndole comer. Y después que le permitió comer, ahí sí iba a tocar su aspecto moral. Y le dijo: ahora sí, hijo, venga para acá que vamos a arreglar un asunto usted y yo. Se lo llevó aparte y le dijo: Pedro, lo único que quiero que me digas es si tú me amas. Nada más. Solo eso. Dime, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis ovejas. Eres pescador de hombres, no pescador de peces. Vuelve a tus alturas en las que Dios te hace andar, como dijo Habacuc. Pedro, dime por segunda vez, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Faltaba una negación, vino una tercera propuesta. Pedro, solo una última vez, ¿de verdad tú me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y así Jesús restauró a Pedro. Entonces Jesús le dice a la mujer: mujer, ve y llama a tu marido. Ella le dice: no tengo marido. Y él responde: bien has dicho, bien has dicho. ¿Cómo cuesta decir tienes razón? ¿Verdad que sí? ¿Sabes por qué? Porque nosotros siempre queremos tener la razón. ¿Verdad que sí? Tú estás mal, el que está bien soy yo. Pregunten los esposos, ¿verdad?
y eres tú la que está mal, eres tú el que está mal, no soy yo. Bueno, Jesús le ha dicho a esa mujer impúdica, pecadora, lo que quieras: tienes razón, qué bien, has dicho esto con verdad, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y ella es tan confrontada que entonces llegan los discípulos y ella aprovecha la coyuntura y se va corriendo hasta la ciudad de Samaria y comienza a gritar este pregón: escuchen, escuchen, vengan conmigo. Esa señora que no hablaba con nadie, esa señora que salía a escondidas y regresaba a escondidas a su comarca, ahora se enfrenta a la sociedad y le está diciendo a todos que salgan de su casa. Mira cómo Dios restaura. Les dice: salgan, vengan, los voy a llevar donde un hombre que me dijo todo lo que soy sin herir mi dignidad. He conocido al único hombre que tocó mi corazón sin tocar mi cuerpo. Y les presento a la primera mujer evangelista que existió en la historia de la iglesia, la mujer samaritana. Sí, una pecadora. Gloria a Dios. Jesús era amigo de pecadores. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso hoy yo quiero hacer una oración muy especial, porque sé que mientras he predicado la palabra, por tu mente han venido rostros, personas, familiares, y una unción de Dios va a descender sobre ti hoy. Es una unción de restauración. Y este año no terminará sin que algunos familiares de ustedes vengan a los pies de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo te quiero invitar que cierres tus ojos allí donde estás. Deja que fluya el Espíritu Santo. Yo sé que aquí hay madres heridas, dañadas, frustradas, afectadas. Sé que hay relaciones rotas.